Hola, soy Claudia Ferradas y esto es Palabras en Escena, un podcast multilingüe de poesía y teatro. La palabra sube al escenario y es protagonista. Palabras en Escena. Dice Oscar Wilde en La decadencia de la mentira: aunque pueda parecer una paradoja, Paradoxical though it may y seem, las paradojas son siempre cosas peligrosas, no por ello es menos it cierto is nonetheless true que la vida imita al arte that life imitates art mucho más far de lo more que el arte than art imita a la imitates vida. life. Un gran artista inventa un tipo, y la vida trata de copiarlo, de reproducirlo en formato popular como un editor industrioso. Así lo comprendió el sagaz instinto artístico de los griegos, que en la estancia de la recién casada ponían una estatua de Hermes o de Apolo para que engendrara hijos tan hermosos como las obras de arte que contemplaba en su éxtasis o su dolor. Sabían que la vida no solo gana con el arte espiritualidad, hondura de pensamiento y sentimiento, tumulto o paz para el alma, sino que puede modelarse a sí misma conforme a las líneas y colores del arte. En una palabra, la vida es la mejor discípula del arte y la única. ¿Ustedes qué piensan? ¿El arte imita a la vida? ¿O tendrá razón Oscar Wilde y la vida imita al arte? ¿O el arte es puro juego, independiente de eso que llamamos vida, realidad? Para reflexionar sobre cuestiones como estas en la dramaturgia, ese arte de representar la vida en escena, invité a Lautaro Vilo. Lautaro es dramaturgo, director de teatro, actor, guionista y maestro de dramaturgia. Ha escrito numerosas obras editadas y estrenadas en Argentina y en el exterior. Desarrolla una intensa actividad docente en universidades y en talleres públicos y privados. Como director, ha estrenado la mayoría de las obras de su producción y como actor, ha participado en largometrajes y en más de 20 montajes, entre los que se destaca Enrique IV de Luigi Pirandello, con dirección de Rubén Schumacher. Justamente en colaboración con Rubén Schumacher, ha traducido y adaptado obras de Shakespeare. Rey Lear, estrenada en 2009 con Alfredo Alcón en el rol principal, Enrique IV, segunda parte, que se estrenó en mayo de 2012 en el Globe Theatre de Londres y realizó luego una temporada en el Teatro Regio del Complejo Teatral de Buenos Aires, y Hamlet, que vieron más de 80.000 espectadores en el Teatro General San Martín en 2019 y a comienzos del 2020. Le pregunté a Lautaro Vilo, ¿qué es la palabra para un dramaturgo? ¿Qué es la palabra en escena? La palabra en el teatro tiene tres usos que se pueden definir muy rápidamente. El primero es la acción, ¿no? La palabra es acción en tanto los personajes se enfrentan, acuerdan, se traicionan e incluso a veces mueren hablando. Todo lo que hacen en general lo hacen hablando. El famoso caso de Hamlet, que para morir dice muero Horacio y recién ahí se muere. Por otro lado, la palabra es también un vehículo de información. El público se entera de todo aquello que tiene que imaginar a partir de este dispositivo que es la obra, y si no es de todo, de una muy gran parte de los elementos que tiene que imaginarse a partir del dispositivo teatral mediante las palabras. Y el último de los usos tiene que ver con la caracterización de los personajes, ¿no? La utilización específica del lenguaje por cada uno de los personajes permite caracterizarlos de una manera mucho más precisa
muchas veces que la mera información, ¿sí? Por una determinada frase en la cual el personaje utiliza determinado vocabulario y esa frase está construida de determinada manera y se utiliza de determinada manera esa frase y esa información, y acá tiene que ver con una cosa que es muy importante para la escena, que es la pragmática del discurso, uno comprende a veces de manera muy íntima quién es ese personaje que tiene ante sus ojos. Y hay un cuarto elemento que para mí es importantísimo y creo que es el definitivo de por qué estamos escuchando este podcast referido a la palabra en escena, que es el tema de la musicalidad. En la época de Shakespeare, los espectadores no decían vamos a ver una obra, sino decían vamos a escuchar una obra. El hecho de escuchar determinados textos dichos en voz alta por una serie de voces con distintos timbres, con distintas entonaciones, es placentera per se, o debería serlo. Y creo que ese es un elemento que atraviesa o debería atravesar todo el trabajo teatral, desde la escritura en la cual los dramaturgos nos esforzamos por hacer que la obra suene, a la actuación en la cual los actores muchas veces hablan de buscar la respiración del texto, ¿no? Entender de qué manera y en qué lugares el texto pide que hayan inspiraciones y cómo tienen que ser las expiraciones y los sonidos y las alturas en las cuales tiene el texto que ser dicho, como en el trabajo del director que tiene que organizar sonoramente la totalidad de esos cuerpos en escena. Creo que el elemento de la musicalidad es un elemento absolutamente fundamental para el trabajo de la palabra en escena. En la respuesta que acabamos de oír, que considero una breve clase magistral de dramaturgia, Lautaro menciona a Shakespeare, cómo no hacerlo, y al trabajo del actor con las palabras que el dramaturgo le propone poner en escena. Justamente en Hamlet, el protagonista da instrucciones a un grupo de actores que visitan el palacio de Elsinore sobre cómo representar una escena. Invité a Lautaro a leer esa escena, acto tercero, escena segunda, en su propia traducción, que es la que disfrutamos en la versión dirigida por Schumacher en el Teatro General San Martín. Les pido que actúen estos parlamentos como yo se los dije, con agilidad. Porque si los recitan como hacen muchos de nuestros actores, lo mejor sería entregárselos a un pregonero. Tampoco se arruchen el aire así con las manos, muévanlas con cuidado. Porque incluso en la tormenta, en la tempestad, en el torbellino de la pasión, tienen que conservar el equilibrio y el control que le den suavidad a sus palabras. A mí me ofende hasta el alma cuando veo a un bruto con peluca destruir las pasiones que interpreta, hasta destrozarlas, rompiéndole los oídos a los espectadores. Aunque la mayoría no puede entender nada que no sea ruido o pantomimas absurdas. Yo, a esos que sobreactúan su papel, los haría azotar por querer ser más Herodes que el propio Herodes. Les pido que lo eviten. Tampoco sean demasiado blandos. Dejen que la armonía sea lo que los guíe. Que la acción corresponda a la palabra y la palabra a la acción, pero poniendo especial cuidado de no transgredir los límites de la naturaleza. Porque sobreactuar se aleja del propósito de la actuación, cuyo objetivo desde un principio hasta ahora era y es el de ponerle un espejo a la naturaleza, mostrarle sus propios rasgos a la virtud, su imagen al vicio y exponer las características de cada época y lugar. Si esto se exagera o se desdibuja, aunque haga reír a los ignorantes, va a disgustar al hombre sensato, cuya opinión debería ser mucho más importante que la de un teatro lleno de brutos. Yo vi a algunos actores
de los cuales había escuchado elogios muy importantes, que, sin ofender, no tenían ni el decir ni el aspecto de un cristiano, ni de un pagano, ni de una persona. Se pavoneaban y bramaban de tal manera. Era tan abominable su imitación de la humanidad que uno pensaba que a estos hombres los había confeccionado algún aprendiz torpe que hizo mal las cosas. Y no permitan que los que hacen de graciosos hablen más que lo que tienen escrito. Porque hay algunos que se ríen ellos mismos con tal de que los espectadores se rían también, aunque estén en el momento más importante de la obra. Eso es una infamia. Y muestra una ambición despreciable en el imbécil que lo hace. Vayan a prepararse. Sobreactuar se aleja del propósito de la actuación, For anything so overdone is from the purpose of playing, cuyo objetivo desde el principio hasta ahora era y es whose end, both at the first and now, was and is el de ponerle un espejo a la naturaleza. to hold, as it were, the mirror up to nature. ¿Están de acuerdo con las directivas de Hamlet en este famoso ejemplo de teatro dentro del teatro? ¿Sigue siendo así? ¿O el espejo del teatro puede ser deformante? ¿Y quién imita a quién? ¿El teatro a la vida o la vida al teatro? Volveremos a estas reflexiones en un próximo episodio. Ahora resta agradecerle a Lautaro Vilo su generosa contribución como docente, dramaturgo, traductor y actor a nuestro podcast. Pueden seguirlo en Instagram, donde también las y los invito, como siempre, a dejar sus comentarios y reflexiones en mi usuario Clau Ferradas o en mi canal de YouTube. Hasta muy pronto. Esto fue Palabras en Escena, un podcast multilingüe de poesía y teatro. Una realización de quien les habla, Claudia Ferradas, y Tristana Producciones, con música original de Jorge Díez y diseño gráfico de Doque Diseño y Comunicación. Agradecemos el apoyo del Centro PEN, poetas, ensayistas, narradores de Argentina. Pueden seguirnos en YouTube y esperamos sus comentarios en Instagram y Twitter. Usuario Clau Ferradas. Hasta la próxima.